Ok, muy bien. Entonces, regresando a esta otra parte, vamos entonces a continuar. Sin embargo, quisiera preguntar si hay alguna duda hasta aquí, si está siendo claro, o en fin, si hay alguna pregunta. Yo, Rosy, Sí. a mí me parece que está siendo muy claro que nos hagas esta explicación de cada una de las apariciones. A mí me parece excelente porque, como dices, no las tenemos todas presentes y en este momento tú nos estás ayudando a recordarlas y a entenderlas. Hay puntos de los que nos has leído que a mí se me hacen muy significativos. Cuando el Señor dice, son tardos de corazón. Yo creo que eso es muy importante en cuanto a que yo diría a que no abrimos nuestro corazón, como que está ligado, no abrimos nuestro corazón y nos vamos a los sentidos de lo que toco, de lo que veo, del objetivo, de lo concreto. Y si no, ¿cómo voy a creer? Y eso a mí se me hace que es parte de nuestra condición humana definitivamente, pero también es parte de no disponer nuestro corazón, no abrir nuestra mente, no permitirnos ir más allá de los sentidos. Yo creo que eso es muy, muy trascendente en creer y no creer, en valorar y no valorar. Y aquí en la escritura lo va diciendo el Señor. O sea, tardos de corazón porque no me has visto, no has creído, porque no me has tocado, no puedes aceptar que estoy aquí, que estoy vivo. Y eso nos remite a aquel momento, pero en este momento también es una realidad. O sea, nos cerramos a lo poco, porque es muy poco lo que podemos ver y percibir con los sentidos, y no permitimos que el amor de nuestro Señor, que la compasión que nos tiene, que el perdón que nos da, o sea, no permitimos eso. Y creo que esto de las apariciones es una gran enseñanza para nosotros, para trabajar en abrir nuestro corazón conscientemente, en permitir que quede abierto a las enseñanzas del Señor y de nuestros hermanos, porque también nos cerramos a eso. Entonces, pues, hasta aquí yo voy muy, muy atenta y muy agradecida contigo de ir viendo estos detalles, notándolos y haciéndome más consciente de ellos. Te agradezco mucho, Rosy. Gracias a ustedes por escuchar y gloria a Dios. Sí, pues así como dice Ara, pues sí, estoy totalmente de acuerdo porque depende mucho de nosotros, ¿no? El creer o no creer. Entonces, pero también aquí estamos viendo, a mí como que siento que voy llevada de la mano históricamente, que voy caminando con Jesús y con los discípulos a Emaús. Es muy bonito cómo lo estás presentando. Y bueno, aquí se me viene a la mente en donde dice que Él, ¿verdad? Porque es soberano por sobre todas las cosas. Dios tenía velados los ojos y hasta que partió el pan con los dos que estaban ahí, que encontró en el camino de Maús, se dieron cuenta quién era Él, ¿no? Entonces ahí vemos la soberanía del Altísimo, pero también se me viene a la mente en Éxodo 12, cuando la palabra dice que endurece el corazón del faraón. O sea, al principio tú lo dijiste, él es soberano por sobre todas las cosas, él lo decide, pero también él tiene en equilibrio absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nos conoce y él sabe en qué momento hacer una cosa con uno y en qué momento hace las cosas con las otras personas. Y sí, definitivamente, si ponemos los sentidos primero que nuestro corazón abierto a creer, pues nunca lo vamos a lograr, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rose. Muy bien, no sé si alguien más quiera comentar y si no, bueno, pues continuamos con las otras apariciones.
y al final podemos volver a comentar. Bien. Vamos entonces a la siguiente aparición. Esta aparición yo no la tenía tan clara, hermanos. La verdad no la conocía. Ni siquiera clara, no la conocía. Aquí se presenta a los 11 discípulos en el monte de Galilea. Vale la pena aquí señalarlo que cuando entran las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres, lo que este ángel, este personaje, que en una de las descripciones es uno solo, en otra de las descripciones son dos ángeles, que esa no la vimos, obviamente por cuestión de tiempo, pero ellos le dicen, ir a los discípulos y a Pedro, y díganles que Jesús está vivo y que va a verlos en Galilea, ¿no? Entonces, esta aparición está marcada desde, se iba a dar cuando cuando María Magdalena encuentra a estos ángeles en el sepulcro. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. La vi reportada aquí en estas partes. Dice Mateo 26:32. Bueno, que es la referencia que hago, ¿verdad? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto es algo que Jesús les dijo verbalmente. Aquí todavía no era el ángel, era él. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 26:7, 16 y 18, que es lo que comentaba cuando se aparece el ángel, ¿no? En el sepulcro. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Muy bien, y entonces en el 16 al 18, fíjense cómo lo anticipaban desde antes. Esto a mí me parece maravilloso, ¿no? Nuevamente es el control soberano del Señor de los acontecimientos. Pero en uno de ellos Jesús les dijo, después de que haya resucitado, les estaba diciendo a los discípulos, voy a resucitar, voy a morir, voy a resucitar. Y ni aún así creían, ¿no? Y Tomás todavía quería que tocar y demás. Muy bien. Entonces él les dijo, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cuando se aparece el ángel en el sepulcro a María Magdalena y a las mujeres, les dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros nuevamente a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Muy bien, entonces, profetizado este momento, dicen del 16 al 18 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ya iba Tomás, ¿verdad? Él ya había creído, ya había dicho, sí, Señor, Señor, eres mi Señor, ¿no? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Fíjense, más algunos dudaron. Yo no puedo entender esta parte, pero bueno, ahí lo dice en la palabra. Más algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Muy bien. Cuando vemos esta parte, dice, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, sabemos entonces que en ese momento él ya tenía todo el poder soberano sobre la tierra, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. Aquí hay un elemento muy interesante que quisiera nada más comentar brevemente, que es el hecho de que cuando se aparece a las mujeres, hay una parte nada más que no la leí porque les digo, no, por tiempo no puedo poner todo lo que he encontrado, pero no sé si ustedes recordarán que les dice que una de ellas como que lo quiere tocar, acercarse para decirle, Señor, aquí estás. Y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. No sé si lo recuerdan. No me toques porque no puedo subir, no he subido aún al Padre. ¿Ok? Y a los 8 días, cuando se presenta a Tomás, le dice a Tomás, tócame, puedes tocarme.
tócame, puedes meter tu dedo en mis heridas y puedes entonces tú realmente saber y creer en que yo he resucitado, ¿ok? Entonces, algo tuvo que haber pasado, hermanos. Estuve yo estudiando, algunos de los teólogos lo dicen, y cuando yo estaba yo leyendo, dije, sí, algo tuvo que haber pasado para que él no permitiera ser tocado el mismo día en el que resucitó y que permitió ser tocado a los 8 días. Esto tiene mucha relación con, si nosotros llegamos a ver cómo muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento se empezaban a hacer realidad. Hay el domingo en el que Jesús resucitó, hay una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua, del Pasá, ¿no? Que hacen los hebreos, los israelitas. Entonces, es maravilloso, y lo voy a tocar un poco más adelante, más a profundidad, pero en esta ceremonia, a veces me van las palabras, y eso que estoy tomando café, en esta ceremonia, lo que sucede en el pueblo israelita, como recoge de las cosechas del trigo y la cebada una gavilla. Una gavilla es como un ramo, lo hemos visto en algunas imágenes, de trigo, de trigo o de cebada, y lo lleva como ofrenda a la iglesia, ¿verdad? En ese momento, pues obviamente al templo, y se lo entrega al sacerdote. Es una ceremonia que hacen los israelitas. Entonces, el sumo sacerdote lo que hacía es que tomaba estas gavillas y las mecía enfrente donde estaba él, ¿verdad? Del lugar santísimo, donde el lugar santo, porque el lugar santísimo no podían entrar más que una vez al año. El lugar santo, entonces las mecía, y era como decirle al Señor, aquí están las primicias de una cosecha maravillosa que va a existir y que va a haber para que podamos ser alimentados durante este año. Eso lo hacían ellos año con año. Muy bien. Cuando nosotros nos adentramos en todo lo que es la simbología israelita, que está todo escrito en el Antiguo Testamento, en lo cual Jesús basaba todo, porque lo vimos escrito ahorita, o sea, no es algo que a nadie esté diciendo, lo vimos escrito, o sea, todo estaba pronosticado, profetizado desde Moisés, la ley de Moisés, los profetas y las otras escrituras. Entonces, lo que hacía el sacerdote es decir, gracias, aquí estamos meciendo esto maravilloso, y es la cosecha. Entonces, ellos lo que dicen es que muy probablemente esto estaba sucediendo el domingo que Jesús resucita, hermanos. No resucitó en ese día porque sí. Resucitó porque ese día él estaba siendo entregado y él iba a ser la primicia. Él era como la gavilla de ese trigo, de una cosecha maravillosa que todavía se está dando hasta ahorita. Meche dijo ahorita, yo cada vez que voy a una reunión, estaba platicando con una de nuestras hermanas, ¿no? Voy y hablo de la palabra y muchas veces invito a la gente, y entonces sabemos cuál es el don maravilloso que tiene Meche, que es el del evangelismo, el de traer gentes al pie del Calvario, ¿verdad? Entonces, esa es la cosecha de quienes iban a creer y van a resucitar. Esa era la cosecha. Y Jesús fue la primicia. Él es el primogénito, el primero de todos los que estamos nosotros aquí. Entonces, esto lo comento porque muy probablemente él espiritualmente, o sea, primero se aparece a María Magdalena, todavía no podía ser tocado. No entendemos por qué, son cosas que no vamos a conocer hasta que no estemos con él, a menos que él quiera que conozcamos antes de esto. Pero es como decir, no me pueden tocar todavía, hay algo que tengo que hacer. Entonces, no sabemos si en el intervalo en el que no se permite tocar y luego permita que lo tocan, él sube al Padre, ¿verdad? Él está con el Padre y entonces le dice, hecho está,
ya he cumplido, etcétera. Entonces ya él regresa, ¿verdad? A hacer todas estas apariciones, ya lo pueden tocar. Y entonces es donde dice esta última parte. Toda autoridad me ha sido dada. O sea, se la dieron, no la tenía. No la tenía. Pero ya una vez que él cumple con todo lo que estaba especificado en las escrituras, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Les dice ahí en Galilea. Y esta reunión de Galilea era tan importante, no tenemos más información de ella, pero fue tan importante que él misma la profetizó directo a sus discípulos y ese ángel le dice a las mujeres que les diga que él va a estar en Galilea y que ahí se va a reunir con ellos. O sea, esta reunión era muy importante. Y este renglón de toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra es que hubo algo que ahí sucedió que puede ser también cercano, esto es especulativo, a que, pero bueno, así lo estuve yo leyendo y me pareció con mucho sentido. Así sucede porque al principio no pudo ser tocado y después permite ser tocado, ¿verdad? Entonces algo pasa ahí y número uno. Y número dos, aquí les dice que ya le ha sido dada toda la autoridad. Entonces, esto es un comentario al margen, ¿no? De lo que estoy explicando, nada más para entender a veces la importancia de conocer algunos elementos de los que manejan los israelitas y todo, porque le da una visión, yo diría 3D, y a lo mejor después inventan un 4D, todavía más, una visión mucho más cercana de los porqués, de cuándo sucedió todo, ¿no? Porque Jesús tenía que morir exactamente ese día y ese mismo día iban a ser entregadas las primicias de una gran cosecha, ¿no? Las primicias de y además es dicho más adelante, lo de la palabra de primicias. Bueno, muy bien. Sí, sí. Fíjate que, bueno, ahorita yo veo la conexión total, ¿no? Con esto de la ceremonia de la Pascua y el pesaje de la ofrenda de él. Y yo pienso que él no permitió que se le tocara porque hay que recordar que ahí tenía que subir al Padre para que su cuerpo fuera glorificado. Yo me imagino. Y luego va con el Padre, le dice, ya he hecho la tarea, y entonces regresa a la tierra y se presenta y demás a los tantos días que nos estás comentando. Entonces yo pienso que está muy, muy relacionado con estas fiestas y que bueno, que él es la primicia y que fue su cuerpo glorificado y cuando ya él regresa, de manera de haber visitado, por así decirlo, al Padre, cuando también él estaba aquí, dijo, consumado es, como diciendo, Padre, ya hice lo que tú me dijiste que viniera a hacer. Y luego pienso que esto de lo del domingo yo nunca lo había visto así, pero hay una conexión extraordinaria que ahorita se me está abriendo el entendimiento. Y luego, bueno, pues él va, se presenta al Padre, regresa y continúa con esto de los 11 discípulos. Muchas gracias. Sí, ok, muy bien. Sí, o sea, conocer toda esta información de verdad nos da una idea maravillosa del control del Señor, de que todo estaba perfectamente definido desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios, ¿no? Nosotros estábamos con él desde antes de la fundación del mundo. Y así es, y así lo podemos sentir. Siempre hubo una conexión, ¿no? Ahí estábamos. Entonces, él está en control completo de cuándo sucede cada uno de los hechos, cada una de las cosas. Y cuando nosotros, que hemos tenido una visión, yo diría, un poco parcial de la última parte de la Biblia, y no hemos podido o no ha sido el momento en el que Dios ha querido que incorporemos la otra parte, pero ahora ya lo está permitiendo. Al incorporar la otra parte, hay todavía más elementos para acrecentar nuestra fe, porque sabemos que Dios tuvo siempre todo en control, todo absolutamente en control en todo momento, todo lo que iba a pasar. Judas iba a traicionarlo, ¿por qué no lo iban a aceptar la alta jerarquía de los judíos en ese momento?
cuál era la relación de la alta jerarquía de los judíos con los romanos, cómo se juntaron estos dos elementos para que esto se diera. O sea, todo estaba, y así como todo está marcado también en nuestras vidas, en nuestros momentos, en lo que está pasando ahorita en el mundo, en lo que va a pasar después, todo está perfectamente delimitado por el Señor. Esa es la grandeza que Él tiene. Y en la medida en que podamos reconocer esto, nuestra fe se va a agrandar cada vez más, cada día más. Él está en control completamente, ¿no? Entonces, yo sí los invito a aquellos que quieran nada más a encontrar esta parte de la explicación que se toma relacionado con todo lo que son algunas de las ceremonias, todas las ceremonias que están manejando los israelitas y cómo se apega a todo lo que nosotros estamos viendo. No por hacer un cambio básico de nosotros, de lo que pensamos, nosotros creemos en Jesús, que es maravilloso, lo amamos, eso no cambia, pero toda esta información de verdad da una perspectiva completamente distinta y es maravilloso, ¿no? Entonces, hay una explicación detrás de todo esto. Hay una verdad que no podemos quitar y es que Jesús fue israelita, nació israelita, vivió israelita, murió israelita, todos los discípulos igual. Entonces, si bien nosotros los gentiles entramos en toda esta maravillosa gracia y misericordia de Dios, entramos y además estaba estipulado desde antes que así iba a suceder, Entonces, pero no podemos dejar de ver, si nos apegamos, como yo dije, a lo que dice la Biblia, y porque no lo está diciendo nadie, ni algunas personas que yo he podido escuchar, o algunas cosas que he leído, ni yo misma, ni Meche misma, ni nadie, lo está diciendo la palabra, y tenemos que dejar que la palabra diga lo que Dios quiso que la palabra dijera, ¿no? Y no meter nada de conocimiento de hombre. Esa es la maravilla de poder tener la palabra en nuestras manos, ¿no? Y de poder nosotros tener este acercamiento directo. Entonces, bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero de verdad es algo muy importante y yo los invito porque va a acrecentar nuestra fe en Jesús, en Dios, en la misericordia, en el control que tiene. Y entre más fe tenemos, también sabemos que más podemos percibir las bendiciones que Él nos da, su misericordia y estos hechos a veces sobrenaturales que vienen a nuestra vida se van a acrecentar porque estamos más en contacto y nuestra fe es mucho más grande, ¿no? Con el Señor y la fe es más grande. Bueno, entonces, fíjense qué interesante esta aparición ya profetizada. No hay más relatos sobre esta aparición, pero tuvo que haber sido muy importante porque fue incluso dicha por palabras de Jesús que iba a suceder. Muy bien. Tenemos otra aparición a 7 discípulos. Esta yo conocía algo, no la conocía a profundidad, la otra, la verdad, no la conocí. Este está en Juan 21, del 1 al 14. Entonces, él se presenta a 7 discípulos en el mar de Tiberias. Y dice, perdón, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedea y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, me voy a pescar, ¿no? Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, desde la playa, Jesús les dice, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y ellos les respondieron, no. Y Jesús les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar.
Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Muy bien, entonces esto fue otra aparición que Jesús tuvo con sus discípulos, a 7 de sus discípulos en el mar. Esta aparición puede ser motivo de un estudio completo. Hay muchas cosas que analizar aquí, muchísimas cosas muy importantes a la luz de la palabra y de las escrituras. Por ejemplo, o sea, ustedes saben lo significativo que son los peces, ¿no? Ellos eran pescadores, ahí había un simbolismo importante, como la cosecha, ¿no? Había que traer los pescados. De hecho, nosotros los cristianos, ¿verdad? Uno de nuestros símbolos, ¿verdad?, para representarlos es un pez. Entonces, aquí estaban pescando ellos, y lo interesante, y hay todo un análisis visto desde el punto de vista israelita, de por qué es echada la red al lado derecho, no a cualquier lado, al lado derecho, y también hay una explicación de por qué 153 peces. Pero esto no lo podemos saber porque ahorita nosotros, porque si lo leemos nada más, nosotros lo estamos leyendo desde una perspectiva, en primer lugar, de una traducción hecha del griego al latín y luego del latín al castellano. Y dicen que cada traductor también llega a ser un poco un traidor, porque siempre hay algo que ponemos de nosotros, ¿no? Es muy difícil. O sea, si tú escribes algo ahorita y después lo lee alguien después de 20 años, va a ser muy difícil entender la realidad, es exactamente lo que tú estuviste escribiendo. Y esto es normal, es un proceso normal. Entonces, si nosotros lo leemos ahorita aquí, pues lo vamos a leer como está. Obviamente la palabra nunca llega vacía, obviamente la palabra tiene es como una espada de 2 filos que va a entrar, y obviamente todo esto nos sirve, pero cuando vemos la otra parte, la intención y cómo todos estos símbolos que están aquí reafirman todo lo que sucedió, todo lo que está escrito en las escrituras, de verdad, hay un estudio más profundo de ello. Entonces, hay una razón por qué fueron 153, una razón por la cual es echado a la mano derecha, la red, al lado derecho de la barca, perdón, ¿verdad? Y bueno, una serie más de elementos por aquí, pero nosotros lo vamos a dejar, entonces, como una aparición más, ¿no? Ahorita, ok, vamos a ir a la siguiente, porque el tiempo está encima. Muy bien, la siguiente aparición que sí es mencionada por Pedro en 1 de Corintios 15 es a más de 500 hermanos. Esto está encontrado en lo que estamos leyendo, 1 de Corintios 15, 6. Acuérdense que estamos del 1 al 11. Entonces aquí está. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Entonces, esto les dice en la carta Pablo a los Corintios, como diciendo, lo mencionaba yo antes, o sea, aparte se apareció a mucha gente más, o sea, tienen que creer en la resurrección de Jesús, ¿no? O sea, ya hemos estado hablando de otros testigos oculares, y aparte a más de 500 hermanos, a los cuales ellos aún viven. Vayan y pregunten, hablen sus testimonios. Probablemente estaba de una manera intrínseca diciéndoles eso, ¿no? Y algunos ya duermen. Entonces, no hay más referencia de esta aparición a los 500 más que en 1 de Corintios, o por lo menos yo no la encontré.
Otra de las apariciones muy interesantes es a Jacobo. Hay muchos Jacobos que aparecen en la Biblia, era un nombre más o menos común en ese entonces. Sin embargo, las personas que yo estuve escuchando, que yo leo bastante a personas del grupo de MacArthur, ¿no? Que vienen básicamente de Calvino, de todos ellos, ¿no? Son bastante conservadores, pero lo que siempre me ha gustado mucho de ellos es que siento que son muy fieles a la palabra, o sea, son hasta exageradamente obsesivos en que se siga la palabra y son personas conservadoras. Entonces eso, yo me baso mucho en estos pastores, de hecho son los libros que yo manejo y lo que yo aquí les digo más o menos es como el 70%, ¿no? De lo que ellos hablan. Porque se ve que realmente tiene un apego y manejan un sinnúmero de concordancias, se ve que hay un trabajo serio, formal y para mí iluminado por el Espíritu. Entonces, él, y aparte de todas maneras corroboro con otros y me voy a algún otro libro, tengo también la Biblia de Stanley, tengo la Biblia, otra Biblia, y luego me voy todavía a ver algunas cosas en video. Entonces, yo encontré que la mayoría de ellos dicen que este Jacobo, a quien Jesús se le apareció, era su hermano de su medio hermano, por así decirlo, ¿no? Hijo de María y de José. Entonces, en este sentido es que vamos a revisar esta aparición. Entonces dice, 1 Corintios 15:7. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Muy bien, entonces ahí cuando dice a Jacobo, se entiende que es el hermano de Jesús. Mateo 13:53-56, en la concordancia, vamos a ver qué dice. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Ahí está. José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Entonces, en el ministerio de Jesús, él enseñaba en la sinagoga las escrituras, ¿verdad? Lo que es el Antiguo Testamento. Y él enseñaba todo esto, y entonces ellos se maravillaban porque él estaba iluminado con el Espíritu del Señor. Él era Dios, de alguna manera era una manifestación de Dios. Lo podemos eso también corroborar en muchas escrituras. Él estaba, dentro de Jesús estaba Dios con todo su espíritu, ¿no? Decíamos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y que esto es un milagro maravilloso que tampoco podemos entender, recordemos a la hormiguita, ¿verdad? Pero que así es. Entonces, esto maravilloso que seguramente él emanaba y hacía que las escrituras hablaran y todas estas cosas que él tenía, los dejaba así como que decía, ¿cómo él puede tener esta sabiduría? Entonces él decía, ¿cómo es posible si es el hijo del carpintero, no? Es como si ahorita dijéramos, pues, es el hijo del señor de los abarrotes. ¿Cómo es posible que ahorita vayamos y lo veamos y sintamos como esta transformación y que nuestros corazones se ponen calientitos, ¿verdad? Y siente uno como esa pasión por lo que él está diciendo y o sea, es lo mismo, ellos pasaron por lo mismo, todos estos personajes podemos traerlos a nuestras vidas y tratar de ser empáticos con ellos y poder entender desde el punto de vista humano cómo podían estarse sintiendo, ¿no? Entonces, quienes oían hablar a Jesús, que había nacido en una familia humilde, que él desarrollaba incluso el oficio de carpintero igual que su padre, y que sus hermanos eran gente completamente normal y humilde. ¿Cómo era posible que esta persona tuviera esta sabiduría, ¿no? No había estudiado con ningún maestro como Gamaliel o como estudió Pablo, o todas estas personas que habían estudiado con grandes sabios de todas las escrituras israelitas, ¿verdad? De toda la ley, el Pentateuco. O sea, ¿cómo era posible? ¿No? No lo podían entender. Entonces, entre ellos, sabemos que uno de sus hermanos se llamaba Jacobo,
¿no? Entonces vamos a ver qué pensaba la familia, o sea, por un lado la gente maravillándose de esto, y que cómo era posible que él tuviera esto si venía de una familia sencilla. Por otro lado, Juan 7:15, Juan 7:5 dice, ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos, incluso Jacobo, oían sus predicaciones, veían sus milagros, pero no creían en él. Entonces, Jacobo, por un lado, la gente no podía creer que Jesús, viniendo de esta familia donde estaba Jacobo, ¿verdad?, pudiera tener ese nivel de sabiduría. Uno. Por otro lado, vemos que Jacobo, como todos sus hermanos, oían las predicaciones, veían los milagros que hacía su hermano, pero no creían en él. No creían en él. Entonces, ¿cómo puede ser? La pregunta es, ¿cómo puede ser que Jacobo, después de no haber creído en él, y ahorita vamos a entender por qué, después se vuelve uno de los principales personajes, porque él hizo un gran trabajo después de que Jesús muere y asciende, ¿no? En el trabajo de evangelización, de la gran comisión. Aquí la única respuesta que puede haber es que él vio a Jesús resucitar. Jesús lo eligió a él, se aparece a él, y entonces él cree, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está esto? En Hechos 15, 12 al 18 dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. O sea, Bernabé y Pablo estaban hablando en alguna sinagoga, hablando del evangelio, ¿no? Dice, y relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron Bernabé y Pablo de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos. Simón, o sea, Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Muy bien. No vamos a entrar a explicar la parte de lo que él dijo, no tendríamos el tiempo. Pero aquí lo importante es ver cómo Jacobo estaba presente. Un hermano que antes no había creído en Jesús, ni aún viendo los milagros, ni aún habiéndole escuchado predicar, estaba presente con Bernabé y con Pablo. Esto es muy significativo. Pero no solamente estaba presente, no nada más estaba observando, sino que él, cuando ellos terminan de hablar, habla también confirmando lo que Bernabé y Pablo estaban diciendo, y les dice, escuchadme, hermanos, ¿no? Entonces, aparte de lo que está escrito en letras grises, es muy significativo también, hermanos, porque entonces él dice, Simón ha relatado, o sea, Pedro acababa de relatar, cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Esta es la maravilla de Dios. Dios siempre tuvo presente a los gentiles. Él siempre tuvo presente redimir a toda la humanidad, porque todos de alguna manera somos sus hijos, su creación. Entonces, ¿por qué dice tuvo bien a tomar de entre los gentiles un pueblo? Es muy sencillo, porque Abraham era gentil. Abraham era gentil. Tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Solo que él era gentil, él venía de Ur, la ciudad de Ur, de los caldeos, y los caldeos eran gentiles, o sea, eran personas que todavía no estaba el pueblo de Dios, todavía Dios no había señalado quién iba a ser su pueblo elegido, su pueblo amado, que todavía hasta la fecha
a través de todo, por ejemplo, la labor que estamos haciendo de la Gran Comisión, está buscando a través de lo que nosotros hablamos, todavía Dios está buscándolos para que regresen, ¿no? Entonces, Abraham era gentil, pero no conocemos más que su corazón agradó a Dios de tal manera, incluso lo menciona como su amigo, ¿no? Que él decide darle la instrucción a él de que salga de Ur de los Caldeos, y todo eso ya lo conocemos, de cómo él sale de ahí para seguir las órdenes del Señor, ¿verdad? Obediente hasta el final, y toda esa historia, bueno, ahorita no podemos hablar de ella, pero es por eso que él dice, tuvo a bien tomar de entre los gentiles a su pueblo para poner en él su nombre. Entonces teníamos ya toda la historia de los padres, ¿verdad? Que es Abraham, Isaac, Jacob, como Jacob se vuelve Israel, son los israelitas, son 12 tribus, y todo lo demás que sería muy interesante que tuviéramos también muy presente, porque toda esa historia, hermanos, es parte y raíz de nosotros como cristianos. Toda esa historia es parte de eso. Y lo podemos ver en la parte donde están los versículos del árbol de los, creo que es de los, no es de la vid, o sea, el otro donde dice que algunas están dos árboles, uno silvestre y otro que tiene las raíces del pueblo israelita, y cómo somos injertados los gentiles o no somos injertados, y cómo incluso los mismos israelitas pueden ser desechados y pueden hacer buenos, ¿no? Entonces, tiene toda una relación, porque Dios es maravilloso y su misericordia iba a ser a todo el pueblo, ¿no? a toda la humanidad, pero realmente tuvo que haber sacado de entre los gentiles a una persona para formar su pueblo, para poner en ese pueblo su nombre. Bueno, esto es un poco una nota, ¿no? Ahí aparte. Pero si regresamos a la parte de ver a Jacobo, ¿no? Entonces, hablando con denuedo, presentando a toda esta multitud, ¿verdad? Lo que él estaba diciendo, ratificando lo que Pablo está diciendo. Estamos viendo aquí una conversión extraordinaria de Jacobo, ¿no? Del hermano de Jesús que no creía en él. Y esto, dicen los teólogos, y obviamente da mucho sentido, la única manera que pudo él haber tenido este cambio fue con la aparición de Jacobo, la aparición de Jesús a Jacobo, su hermano, como sucedió con Saulo de Tarso. Exactamente igual. Saulo de Tarso genera esta conversión maravillosa hasta volverse Pablo y saber todo lo que él dejó, todo el trabajo que él hizo maravilloso, ¿no? Por una aparición, ¿no? En el camino a Damasco. Entonces, se entiende entonces que Jacobo tuvo que haber visto a su hermano resucitado y entonces creyó. Vamos a ver un poquito más sobre esto. Dice, sigue él hablando, Jacobo ahí, dice, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se conviertan a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Todo eso tiene una explicación que solamente la podemos entender a raíz de la visión israelita. Todo tiene una explicación. Dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo, los sábados, es leído ¿en dónde? En las sinagogas. Eso fue lo que Jacobo señaló para ratificar todo lo que Pablo estaba diciendo frente a una gran multitud. Gálatas 1, 18, 19 dice, entonces, 3 años después, está hablando Pablo, dice entonces, 3 años después, que él se fue, después de lo que pasó en Damasco, él estuvo 3 años fuera, y dice entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, él apenas iba a conocer a Pedro, ¿no? Después de todos esos años que él estuvo ahí seguramente muy cerca del Señor, no tenemos mayores relatos de lo que pasó, pero debe haber sido algo maravilloso, porque después de que sucede la conversión de Pablo en Damasco y que él se queda ciego por un momento y luego ya empieza a ver todo lo que ya hemos leído, no se fue inmediatamente al ministerio, él se va 3 años. Es muy interesante que revisemos algún día la historia de Pablo, porque vamos a encontrar algunas cosas que hemos entendido erróneamente. Él no inmediatamente empezó el ministerio, él estuvo 3 años en otro lugar y luego ya regresa a
Jerusalén, y entonces es lo que relata él en Gálatas, que 3 años después subió a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuvo con Pedro 15 días, pero no vio a ningún otro de los apóstoles, solamente a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, este versículo, estos 2 versículos nos relatan que cuando Pablo va a conocer a Pedro, no había nadie más con Pedro más que Jacobo, el hermano del Señor, lo cual habla nuevamente y ratifica que ya Jacobo estaba formando parte de todos esos discípulos que estaban evangelizando al pueblo, ¿no? Dice Jacobo pronto se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y esto está manejado también por Josefo, que es un escritor muy importante de los israelitas. Dice, Jacobo pronto se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, como lo demuestra el hecho de que Pablo se reunió con él y el apóstol Pedro en su primera visita a Jerusalén luego de su conversión. O sea, él llegó a ser un líder de la iglesia, el hermano de Jesús, el cual no había creído durante todo el ministerio de Jesús en él. ¿Qué lo pudo haber hecho cambiar? La aparición de Jesús, su hermano resucitado. Qué maravilla, ¿no? Híjole, qué maravilla haber podido estar así viéndolo de frente, aunque bueno, igual tenemos toda la paz, su gozo, su misericordia, su amor, aún sin haber creído, sin haberlo visto, y somos dichosos que aunque hemos creído aún sin haberlo visto. Eso es maravilloso, ¿no? Muy bien, vamos a otra de las apariciones que dice, creyentes que presenciaron la ascensión de Yeshua o de Jesús. Hechos 1 del 16 al 12, dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Entonces, se encontraban todo este grupo de los apóstoles y seguramente muchos más discípulos, ¿verdad? Estaban ahí reunidos. Y es interesante ver cómo si no la última, por lo menos una de las preguntas importantes, puesto que fue registrada, que le hicieron es, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué preguntar esto? Esto lo podemos entender muy claramente cuando conozcamos más sobre la historia, lo que estaba profetizado por Isaías, por Ezequiel, por Oseas, por todos ellos podemos entender por qué es esta pregunta. Jesús siempre habló de que él había venido a restaurar el reino de Israel. Esa fue su misión. Esa fue la misión de Jesús. Su misión fue restaurar el reino de Dios, que era el pueblo elegido de Dios, el reino de Israel. Por eso en algún momento, en algún versículo, Jesús con sus propias palabras dice, es que yo he venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y está escrito en cualquier Biblia que ustedes la quieran ver, está escrito así. Entonces, él les pregunta antes de que la asciendan, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Entonces les dice, no. Esto no les toca a ustedes, o sea, es Dios. Nuevamente la hormiguita tratando de hacer preguntas, pero él va a saber cuándo se va a mover, cuándo va a regresar, cuándo va a hacer todo esto. No es para nosotros estar indagando en qué tiempo va a ser esto, ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es
todos los talentos que nos fueron dados cuando nos convertimos y que el Espíritu Santo empezó a morar en nosotros, ponerlos para la edificación de la iglesia, cada uno desde nuestro talento dado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Aquellos que son más evangelistas, digamos que tienen ese don, bueno, el evangelismo, los que son para la enseñanza, los que son del servicio para el servicio, los que son de la predicación para la predicación, todo lo que hemos visto y que Meche les ha dado en otros cursos, eso es lo que estamos hechos a hacer, no tanto estar descubriendo cuándo va a ser el tiempo. Sabemos que siempre tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite en todo momento y hacer con ese gozo que Dios nos ha dado con su misericordia, poner nuestros dones a la edificación de la iglesia, ¿no? Cuidar ese cuerpo de Cristo, como las mujeres fueron a cuidar, a poner esas esencias aromáticas en el cuerpo de nuestro Señor, sin importar el riesgo, sin importar las comodidades, sin importar nada, ellas fueron a adorar por un lado y a cuidar el cuerpo de su Señor de Cristo. Así es como nosotros estamos llamados a hacer eso, sin importar nada, estar ahí para que ese cuerpo de Cristo sea edificado aquí en la tierra. Entonces dice aquí, dice, entonces, válgame, ya me fui por otro tema, pero me parece muy importante. Dice, bueno, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Eso se explica muy bien, les digo, cuando entendemos la parte de las escrituras, ¿no? La primera parte de la Biblia. Entonces no nos toca a nosotros, ¿verdad? Saber de cuándo va a suceder. Lo que sí sabemos es que nadie lo sabe, solamente Dios, ¿no? Lo que sí vamos a recibir, les dijo, lo que sí van a recibir es poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, yo me voy y entonces Dios ya no se va a manifestar en mí físicamente a través de Jesús, sino ahora se va a manifestar en el Espíritu Santo, que no lo podéis ver, dice alguno de los versículos, pero lo podemos sentir y sabemos que está con nosotros, ¿no? Y entonces con el Espíritu de Dios, dice aquí, van a ser testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea, o sea, todo lo que era el reino del sur, ¿verdad? En Samaria, que era el reino del norte, la capital del reino del norte, aunque ya había sido la dispersión, hasta y después de esos reinos, porque primeramente era a los israelitas, a los hebreos, y luego a toda la tierra, para entonces atraer a todos los gentiles. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y entonces ya la recibió la nube que le ocultó de sus ojos, ¿no? Y bueno, así como fue ocultado, él regresará. Entonces esta es la aparición que tuvo Jesús antes de ascender a una multitud, a varias personas que estaban ahí. Tenemos otro versículo que... Salva, yo pienso que que ya aquí vamos a parar para que también las personas comenten y que no se haga tan largo y no tengamos problema luego para la subida. Bueno, ¿qué te parece si nada más menciono este versículo para que sea de la misma ascensión y ya dejamos la siguiente aparición que es a Saulo para la otra? ¿Te parece bien? Va. Para no cortar, ok. Entonces seguimos con la parte de la ascensión de Yeshua. Y entonces tenemos en Lucas 24, 50, 53. Y lo sacó fuera hasta Betania, fue en Betania la ascensión, ¿no? Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, aquí no, quise poner esto porque nos relata el lugar. Fue en Betania y dio bendiciones antes de irse. Y en este caso, de Hechos 16, fue como más detallado, ¿no? Con más detalle. Muy bien, como Meche bien señala, vamos a terminar aquí porque nos falta el otro testimonio. El testimonio de un testigo muy especial, que es el testimonio de Saulo de Tarso, camino a Damasco, que fue un testimonio también ocular y que también hizo el milagro de una conversión maravillosa, ¿no? Como fue de alguna forma la de Jacobo, que también era un incrédulo y que con esta aparición él se vuelve un líder importante en Jerusalén.
Entonces, bueno, Mecho, pues lo dejo entonces hasta aquí para la próxima sesión, poder terminar ya con la parte de testimonio de testigos oculares. Gracias. Bien, muchas gracias. Lindo mensaje de mucha edificación y como decimos, ¿verdad? Es siempre refrigerio a nuestros huesos. Alguien que quiera comentar, Jackie, Liz, o alguien que quiera comentar qué le quedó de este bello mensaje recibido, Luzma. ¿Quién quiere? Araceli, ¿quién quiere comentar? Mechita. Mira. Sí, perdón, Mechita. Sí, no, excelente estudio, me encantó, muchísimas gracias, Rosalba. Realmente me edifica y ahora sí que contribuye pues a lo que yo he estudiado también, lo poquito que he aprendido. Y fíjate, cuando mencionaste ahí lo del domingo, ¿verdad? Yo hubo un tiempo, ya hace unos añitos atrás, que traía mucha inquietud en cuanto si era en sábado o en domingo, lo de pues, adorar a nuestro Señor. Y me puse a estudiar porque realmente me entró hasta como un temor de que si realmente estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? De que pues a lo mejor estaba yo equivocada, de muchos equivocados realmente en cuanto celebrábamos en domingo. Me puse a leer y estuve varios años, como 2, 3 años así con esa inquietud. Y el Señor yo creo que lo permitió porque eso es lo que Él quiere, que nosotros en la palabra, como siempre digo, nos echemos un clavado en la palabra, ¿verdad? Y Él nos va a ir guiando siempre y cuando tengamos ese corazón pues entregado a Él, que sea para Él y no para nuestro propio orgullo, no para alimentarnos nuestra soberbia o nuestro orgullo de que yo sé mucho. Entonces el Señor fue sanando eso hasta que Él puso en mi corazón que realmente no importa el día, que Él es nuestro Shabbat, que es en domingo, lo que tú comentabas, Rosalba, realmente me encantó lo que dijiste de la cosecha, yo no sabía eso. Y que puede ser, es en domingo porque Él resucitó en domingo, que los mandamientos están no para salvación, sino como una guía para que nosotros podamos vivir mejor, para que nosotros podamos vivir en esta vida de una manera más sana, más ejemplar, que sea más fácil nuestro caminar en la tierra, ¿verdad? Porque Él nos hizo y Él sabe cuál es nuestro caminar, nuestro sentir, nuestra función en la tierra, ¿verdad? De la mejor manera. Por eso son los mandamientos, pero eso no salva. Lo que salva es la fe en Él, ¿verdad? Y también lo que mencionabas en cuanto a Jacob, su hermano, a mí me parece increíble y cada vez que escucho eso toca mi corazón porque como lo dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra ni en su propia familia, ¿verdad? A mí me pasó pues algo no parecido, pero bueno, ni nada que se asemeje mucho, pero bueno, cuando yo me convertí a Cristo, pues nadie, en mi familia todo el mundo me rechazaba, me decían que estaba yo loca, qué sé yo, y cuando yo empecé a predicar la palabra me veían como bicho raro, ¿no? ¿De dónde sabe esta tanto y por qué? Y está como loquita, ya se volvió fanática, qué sé yo, cuántas cosas no comentaron de mí, ¿verdad? Y bueno, para la gloria de Dios, ahora muchos de mi familia se han convertido como alguien, como mi hermano que está buscando de Dios, que ese era ateo, no creía en nada, hasta una vez me dijo, no me hables de Dios porque yo estoy enojado con él, y ahora él es el que me habla de Dios. Entonces, esto que estoy comentando fueron durante 18 años, no fue de un año para otro, durante 18 años. Una tía que también se enojó muchísimo conmigo porque me convertí a Cristo, y ahora resulta que ella me dice, Jackie, háblame más, mándame videos, por favor. Entonces, hay que tener paciencia, un corazón abierto, y no importa lo que digan de ti, ¿verdad? Y hay que entenderlos, porque yo creo que para Jacob ha de haber sido difícil decir, espérate, yo crecí con él, es mi hermano, nació de mi misma mamá y papá, qué sé yo, ¿verdad? Lo que ha de haber pasado por su cabeza.
No ha de haber sido fácil para sus hermanos, ni para su propia mamá, ¿verdad? Pero Dios es fiel, Dios es maravilloso, Él conoce nuestro corazón y Él nos va jalando poquito a poquito para su gloria. Y muchísimas gracias por este estudio. Estoy bien agradecida por todo lo que estoy aprendiendo. Gracias, Meñita. Gracias por escuchar y gracias a Dios. ¿Alguien más? Muchas gracias, Jackie. No cabe duda que el Señor trabaja de una manera maravillosa. Y bueno, perdón, Mechita, no se oye, como que se bajó, o soy yo nada más, pero como que no les oí, no sé si sea yo nada más. tú te oyes bien, ¿me escuchan? Y yo muy bajito, no sé qué pasaría. Súper bajito. A ver, voy a apagar mi cámara. Yo sí te oigo bien, Mechita. Bien, muchas gracias. Sí, no cabe duda que hay que ser perseverantes, ¿verdad? Porque cuando recién le creemos y sabemos que Jesús es nuestro primer amor y que nos enamora de la palabra y pone el querer como el hacer, pues es algo maravilloso, ¿no? Pero sí hay un cambio que muchas personas lo ven en nosotros y bueno, suele suceder que no nos hablan, que no hacen esto, que no hacen otro, pero después la gloria del Señor se ve manifestada y el poder, así como nos acaba de decir Jackie, ¿no? En su hermano y en otras personas en la familia. Entonces, pues hay que ser perseverantes y hablarles de la palabra, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto yo no lo entendía. De jóvenes estuvimos, bueno, yo estuve en un colegio cristiano que se llama Almore, en Chihuahua, y ese era el lema, pero nunca lo entendí. Estaba en sexto de primaria, ¿verdad? Pero de cualquier manera es algo hermoso porque dice, y conoceréis la verdad. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Yendo a la palabra, y aparte tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, nos abre el entendimiento y nos da esa sabiduría. También la palabra dice, aquel que sienta que no tiene sabiduría, pídamela, dice el Señor. Entonces, bueno, pues qué hermoso esto que acaba de decir Jackie. Hermana Luzma, ¿usted quiere hablar? Sí, mi hermana. Pues quería comentar y agradecerle a mi hermana, pues, por compartirnos tan grande bendición. Yo le agradezco mucho y pues me admiro del gran privilegio que tenían los discípulos de conocer a nuestro Padre Jesucristo en persona y de que Él se les aparecía y ellos ni aún así creían. Nosotros, bueno, yo así lo siento, ¿no? Que somos más privilegiados que Él, porque aún sin verlo, creemos en Él, creemos en Él, y me queda algo muy claro, ¿no? Que las personas que a veces creemos que no son de acercarse a Dios, son las que Dios más ama. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, y a mí me sorprende, ¿no? Cómo después de perseguir a los cristianos por tanto tiempo, pues cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Y eso a mí me sorprende mucho, me quedo con eso. Y pues aunque Dios ya no se siga manifestando físicamente en nuestras vidas, yo creo que espiritualmente todos los días está con nosotros, hermano. Gracias, les agradezco. Para mí ha sido una gran bendición este estudio. Muchas gracias. Así es, gracias. Sí, no cabe duda, tiene toda la razón, debe de haber sido maravilloso estar en esos tiempos, ¿verdad? Maravilloso. Pero aunque no le veamos, vamos por fe. Y bueno, sabemos, aquí se habló de la gran comisión, ¿no? Cómo inicia todo esto, en donde el Señor les dice, bueno, pues aquí estoy y vine a enseñarles, ya está la gran comisión, yo me iré, pero pues el Espíritu Santo está con ustedes, ya trabajar se ha dicho, porque la mies es mucho y los obreros son pocos. Gracias, querida hermana Luzma, Dios me la bendiga. ¿Alguien más, Ara o Elizabeth, o alguien más que quiera comentar al respecto? Berito. Yo, Mechita,
Bien. Pues, primero, como ya lo han mencionado, darle muchísimas gracias a Rosalba por todo este alimento que nos da. La gloria es para Dios, pero sí mi gratitud porque estamos, bueno, yo en lo personal con lo que me quedo es el entender lo que significa realmente el escudriñar las escrituras. Es justo lo que Rosalba está haciendo y es lo que nos está dando. Que no nada más le agrada a Dios, sino es un mandato, ¿no? Que Él nos dice escudriñen las escrituras. Es como el ir más allá, el profundizar. Yo recuerdo todavía hace un tiempo, yo decía, ay caramba, esto está muy complicado, mejor aquí le paro, ¿no? Porque me llevaba a más y a más. Y en lugar de escudriñar, yo decía, bueno, hasta aquí en este momento, ¿no? Cosa que Rosalba no lo está haciendo. Ella va a más y nos lo está dando por la gracia de Dios. Somos las que estamos recibiendo esa gran bendición de lo que significa escudriñar a profundidad e ir más en las escrituras. Entonces es con lo que me quedo, es como mi deseo ya ahora, ¿no? De justamente ir a más, porque además ya lo hemos mencionado un montón de veces, pero creo que nunca está por demás volver a decir que se nos están dando las cosas de una manera muy diferente. Justamente la tecnología está permitiendo que se pueda ir a más. En algún momento, bueno, yo me basaba únicamente en la Biblia, en la concordancia, en lo que mi pura Biblia traía y por supuesto es el libro por excelencia, ¿no? Es el libro profético. Por sobre cualquier otro libro en el mundo entero. Pero bueno, la tecnología nos lleva a poder escuchar a algunos teólogos, pastores y gente que se está hablando conforme a la palabra, pues le podemos seguir un poco, ¿no? Siempre y cuando no se desvíe de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Creo que primeramente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a entender o a saber si sí se está haciendo de esa manera. Y bueno, nuestro deseo todo el tiempo es que sea con la Biblia. No hay libro motivacional, no hay libro de psicólogo, no hay nada que importe en esta vida que no sea la palabra. De repente, pues sí podemos pensarlo, sentirlo de manera humana, pero sin lugar a dudas el Espíritu ahí está llevándonos por el buen camino, ¿no? Porque ese es nuestro anhelo, dentro de que nuestra humanidad, nuestras emociones de repente pudieran saltar, al final confiamos siempre que Dios nos, como dice la palabra, ¿no? Su vara y su callado nos infunden aliento porque siempre nos están regresando ahí al redil o al caminito correcto que Dios tiene trazado. Entonces eso es maravilloso. Yo me quedo con ese deseo de escudriñar la palabra como lo está haciendo Rosalba y le agradezco muchísimo porque nos lleva a más, de verdad nos lleva a más como ella lo está mostrando, porque hay un aprendizaje, una riqueza que al final, como lo mencionó ella al principio, es maravilloso, maravilloso escuchar o ver cómo la Biblia es tan perfecta, tan correcta, tan maravillosa que nos llena de mucha más fe, ¿no? Mucha más fe en cómo Dios es soberano, cómo Él tiene el control absoluto y en eso pues descansa mi alma. Amén. Yo quisiera responderle a Elizabeth, si es posible, Meche. Claro. Yo creo, Elizabeth, y bueno, para todos, que como dijimos, Dios está en control, Él sabe los momentos, cuándo. Yo también hace algunos años, ¿verdad? Leía la palabra y decía, ay, que está complicado, no le entiendo muy bien, mejor lo dejo para el ratito. Exactamente como tú lo acabas de mencionar, exactamente igual. Pero yo sinceramente creo, hermanos, esto es una percepción personal, ¿verdad? Yo realmente creo que el Señor en ese control soberano, así como Él controló cómo iba a venir Jesús, controló todo lo que iba a pasar, todo estaba profetizado cientos de años después, de tal manera que Él sigue controlando todo absolutamente. Y ahorita estamos, yo creo, verdaderamente que estamos entrando en una etapa, en una era distinta del conocimiento de la palabra. Y esto solamente por su amor, por su soberanía, por su misericordia,
porque sabemos que los tiempos de alguna manera se están acercando, no sabemos cuánto, ni es nuestra tarea, según acabamos de leer, y yo así lo creo, estar adivinando cuándo, ¿no? O sea, eso no debe preocuparnos, sabemos que va a pasar, no sabemos cuándo, pero Él está en control y yo creo que está moviendo a su pueblo, a su iglesia. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia, y nos está moviendo como a otra dimensión y nos está llevando a, vamos a entender más, vamos a conocer más, vamos a profundizar más, porque Él quiere así abrir más nuestro entendimiento para que podamos tener esas lámparas llenas si el momento está cercano, si nos toca a nosotros, o a lo mejor en la siguiente generación, sus hijos, o en la siguiente, pero estar cada vez más cerca del Señor. Yo creo que todo está en su control, ¿no? Por lo que toca a mí, yo les agradezco mucho toda la retroalimentación que me da mucho gusto, y lo que hace más que todo es confirmarme que el don que Él me ha dado, porque yo siento que es un don, que yo tengo el don de la enseñanza, siempre lo he tenido, siempre me ha gustado enseñar, antes enseñaba matemáticas, ahorita estoy enseñando clases de español, siempre me ha encantado enseñar, ¿no? Pero el hecho de que yo tenga esto y que sea un don que ahora puedo poner a su servicio, cuando ahora me pongo a leer un libro y a leer el otro y a entender, digo, Dios mío, gracias, porque ahora esa como capacidad que tenía antes y que la usaba en otros lugares, ¿verdad? Que siempre me ha gustado hacerlo, lo puedo usar para tu gloria, para edificar a tu iglesia, para edificarlos a ustedes, para edificar a... Pero es Él, yo lo que les quiero decir es que es Él, es un gran amor el que me ha puesto a mí en este camino, que me ha dado tanto el querer como el poder, porque Él me lo ha dado todo. Así como a Meche le da el de la evangelización, a algunos de ustedes les da el servicio, o sea, yo no sé cuáles son sus dones, yo lo único que les pido es que los encuentren y los pongan al servicio, y van a ver qué maravilloso va a ser. Entonces, todo el querer y el poder, lo que aquí pueda estar surgiendo, es gracias a Él, el amor que Él tiene por ustedes, y que, bueno, tal vez yo tengo esa partecita que decía una de las hermanas, pongo mi voluntad y mi obediencia al Señor, pero es una minúscula parte de todo lo que Él está haciendo. Entonces, es por la gracia de Él para su iglesia, y la gloria es para Él, ¿no? Quisiera también comentar algo, bueno, nada más, sí, está bien. Ya, gracias. Amén, amén. Muchas gracias, Ron. Sí, todo es para su gloria, y es un placer y un gusto poderle servir. ¿Alguien más que quiera comentar, Ara? Y yo, Mechita. Adelante, mi amor. Lo que acaba de decir Rosy a mí me parece muy enaltecedor, porque estamos al servicio del Señor, cada quien con dones mejores, mayores o más dones, pero al final de cuentas pues estamos al servicio del Señor. Y lo que yo pueda darle a los demás, que en este caso Rosy nos está dando, nos está compartiendo, pues es muy valioso para nosotros, y siempre pues dando gloria al Señor. Entonces eso me hace mucho sentido. Y a mí me queda algo en esta sesión, que es el gran amor, o sea, el confirmar el gran amor del Señor por nosotros. Y cuando digo nosotros, digo como lo vimos hace un momento, hasta el último confín de la tierra, o sea, a todos nosotros, sus hijos, el gran amor, el infinito amor, la misericordia tan grande del Señor. Pero aparte el sabernos tan humanos, y el tener que llevarnos de la mano para que creyéramos, para que creamos y para que ayudemos a otros a creer. O sea, la manera en que vemos cómo Él se ha esforzado en entender nuestra humanidad y en darnos muestras y más muestras y más muestras, entregarnos a su Hijo, la resurrección, todas estas apariciones que estamos viendo, el quedarse con nosotros, el estar aquí y ahora siempre con nosotros, para mí me deja una sensación de que somos muy amados todos, los que son muy buenos y con muchos dones, como los que no. Todos somos sus hijos, y a todos nos ama independientemente de cómo seamos cada uno.
Y ese amor tan grande, tan hasta incomprensible, por incondicional, por magnífico, por eterno, ese amor, pues a mí en lo personal me sostiene, me da fuerza y me dan ganas de lo que yo pueda compartir, dar a los demás, pues darlos precisamente para gloria a Dios. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias a todas por lo que nos dicen, nos comparten, y pues muchas gracias, Meche, por convocarnos y por reunirnos, y porque cada semana estamos nutriendo nuestra alma con un poquito más de aprendizaje o con un mucho, cada quien. Muchas gracias a todas y gracias a Dios nuestro Señor y gloria a Dios, siempre. Y Sarita, muchas gracias, gracias. Todo para la honra y gloria, como lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bien. Bueno, pues esto, Jackie, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Claro que sí, Mechita. Gracias. A ver, ahí voy. Bueno, gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por este momento, Señor, que nos has permitido estar aquí en tu presencia. Tú nos has traído aquí, Señor. Tú nos has escogido. Es por ti que estamos aquí, Señor. Gracias por transformar nuestro corazón. Gracias por abrir nuestros oídos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la restauración en nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas que forman parte de este hermoso grupo, Señor. Por esta enseñanza en la cual tú nos has hablado a través hoy de Rosalba, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea movido a más, Señor. A que esto que ha quedado hoy en nuestro corazón, Señor, sea una semillita más, Señor, que germine, Padre, para que siga creciendo, Señor, y podamos llevarla a los necesitados, a los que estén dispuestos a escuchar tu palabra, a los que tú nos lleves, Señor, para llevar esa luz, Señor, esa luz que tú nos llamaste, Señor, esa sal, Padre, que somos. Tú nos has llamado sal y luz del mundo, Señor. Permítenos, Señor, conservar tu palabra y poder ser luz para los que viven en la oscuridad. Gracias, Señor. Hoy oro, Padre, por las familias aquí representadas, Señor, para que todas sus necesidades sean restauradas en ti, en donde tú te glorifiques en cada una de esas personas, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, en esta semana, Padre, para que podamos cumplir con todas nuestras metas, con nuestras necesidades y podernos ver dentro de 8 días, Señor, donde tu presencia, Señor, está con nosotros siempre. Tú en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. Rosalba, muchas gracias. Gracias a todas. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Sigamos en oración para que seamos usadas por el Señor, como acaba de decir en la oración, y que eso es bíblico, que seamos luz en medio de las tinieblas, ¿no? Porque hay mucha gente necesitada. Muchos besos, abrazos y bendiciones. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Gracias. Bye, bye. Dios. Bye, gracias, Dios. Bendiciones. Gracias. Gracias a todas. Bendiciones. Gracias por compartir. Gracias.